Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa en este día miércoles. Buenos días, hoy es miércoles 10 de junio de 2020. Bienvenidos a esta edición, Nueva Generación. Saludo desde luego a nuestro acostumbrado panel que nos acompaña el día miércoles. Con nosotros aquí está Isaac Ortega. Gracias, bienvenido Isaac, ¿cómo estás? Ernesto, y a todos los salvadoreños que nos ven desde sus casas, aquí muy bien, ya nuevamente visitándolos por acá y listos para compartir de los temas de coyuntura de nuestro país. Sin duda alguna, y son muchos temas los que vamos a tener esta mañana para conocer y analizar desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Saludo cordialmente también a Tania Pastor, abogada de la República. Gracias, Tania, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Ernesto, buen día a todos ahí en el set. Se les extraña, un saludo a toda la audiencia de Megavisión también. Vamos a ver esa mañana. Sin duda alguna. Henry Flores se incorpora en su momento, así como también el día de ayer, ya en horas de la tarde, nos decía Leonor Selva que se le había complicado el poder acompañarnos acá en el estudio. Esperamos pues más adelante contar con su presencia. Hoy hablaremos de lo más reciente y que tiene que ver precisamente con la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional y por supuesto sus repercusiones en el tema de la emergencia COVID-19. Recordemos que esta resolución mandató a la Asamblea Legislativa y también al Ejecutivo a reunirse y trabajar en una ley que no viole la Constitución, pero que no pase de 4 días para que pueda tener esa concreción de resultados que, por cierto, el día de ayer no hubo ningún acuerdo entre el gobierno y la comisión política para poder reunirse por no ponerse de acuerdo por el lugar. La Asamblea Legislativa es el lugar donde debe de tratarse este tema, decían los diputados. El gobierno, por su parte, dijo no, vamos a hacerlo en un auditorium del Hospital San Rafael en Santa Tecla. De eso llevó, desde luego, a no tener ningún tipo de acuerdo que provocara o que motivara precisamente la concreción del mismo. Esta situación se dio ante la mirada también de la Fiscalía General de la República, que también de forma tajante salió al paso de lo dicho por los magistrados. Se dijo: quien incumpla lo ordenado, es decir, si en 4 días no hay resolución de lo que sea, no hay concreción de lo que se ha solicitado, se actuará de manera inmediata y también contra aquellos que no han logrado dar ese cumplimiento. ¿Cómo se entiende esto? Ese es uno de los puntos claves que creo que vamos a debatir con nuestros invitados. Así es que desde ya les damos la invitación también a usted a que participe. @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Comenzamos entonces, Tania, contigo y también con Isaac. Comencemos por conocer cómo ven ustedes este nuevo episodio. Comienzo contigo, Isaac. Ok, bueno, esto es lo que ya se esperaba. Ya teníamos claro de que teníamos la información de que se iba a declarar inconstitucional todos estos decretos debido a que no se habían hecho de la manera correcta. Yo creo que lastimosamente los asesores del presidente le han quedado debiendo ahí con esa asesoría, porque realmente no se han amparado en la Constitución ni realmente han tenido una interpretación justa de lo que es la ley. Recordemos de que el decreto que se está poniendo aquí en juego y que se está discutiendo son la forma como se han violentado los derechos de los salvadoreños, las libertades de los salvadoreños, y claramente pues tras las demandas que se han puesto, pues la sala remitió de que todo esto se declarara inconstitucional y que fueran entonces a buscar un consenso, un diálogo
para poder buscar una solución para todos los salvadoreños que en este momento tienen mucha incertidumbre. Si tú ves las redes sociales y ves a las personas afuera hablando, ellos no saben realmente bajo qué situación estamos. El artículo 86 de la Constitución nos dice de que ambos están llamados a buscar una solución, que se sienten y que puedan construir por El Salvador. Y es lo que no se ha hecho en estos días. Hemos percibido se nos ha comunicado a través de toda esta dimes y diretes que han habido de parte del gobierno y la asamblea, porque ambos han tenido actitudes que dejan mucho que desear en cuanto a la resolución de los conflictos y en cuanto a la capacidad de diálogo. Pero realmente esto ya se esperaba, ya se sabía, pues claro que la sala iba a declarar algo que estaba pegado a la ley. Lo bueno es de que los salvadoreños hemos tenido la ventaja de poder tener acceso a todo esto a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que han sido muy importantes para este tipo de información. Salvadoreños que han estado conectados viendo el canal de la Asamblea hasta las 3, 4 de la mañana, conociendo qué es lo que está pasando, viendo lo que se está diciendo en las mesas de diálogo, viendo las actitudes de cada uno de los órganos, ¿verdad?, que está involucrado en esto. Nos ha llevado también a poder definir con un criterio más clínico, de una manera objetiva, qué es lo que realmente le conviene al país. Y pues queda ahí en la mesa la posibilidad de que se vuelvan a sentar, aunque ayer ya vimos las dos posturas que dejan mucho que desear y que al final el único afectado es el salvadoreño, porque no se logran llegar a acuerdos. Y vale decir de que ahora, con esta pandemia, con el estado de emergencia, con la situación que vive El Salvador, la situación económica, la salud mental, la salud psicológica de todos los salvadoreños, lo que está dejando en la sensación es de que no ha habido realmente un interés real de resolver el problema. No queremos realmente reactivar una economía de una manera abrupta, sino que realmente que se busquen planes técnicos ordenados, flexibles, donde ya después de 80 días, yo creo que hoy es el día 81, donde aún no sabemos realmente hacia dónde vamos como país, y necesitamos que todos los sectores, tanto políticos, los tanques de pensamiento, todos los involucrados se sienten a buscar un acuerdo de país, Neto. De verdad, el país lo que necesita son acuerdos reales, ya no más pleitos, ya no más esta comunicación que hay de dimes y diretes. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a Henry. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, Henry. Muchas gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días también a todos los amigos televidentes. Y estamos acá contentos porque tenemos vida y no nos hemos contagiado del coronavirus. Y los periodistas también estaban leyendo ahí que algunos estaban molestos porque no les estaban dando alcohol gel, pero gracias a Dios también no tienen coronavirus hasta el momento, así es que estamos bien. Sí, la verdad que el gremio siempre se expone, pero lo importante es cuidarse, y de hecho nosotros aquí también estamos cumpliendo lo que es esa distancia social que merecemos, y siempre estamos también con nuestras mascarillas a la hora de desplazarnos, y por supuesto nuestro alcohol gel. Así es que es una buena recomendación. Tania, voy contigo luego para ponerte un poquito a tono. Henry, nos estamos analizando precisamente esta resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, que le da 4 días al gobierno y la Asamblea Legislativa para que definan un marco legal que no violente la Constitución. Por un lado. Por otro lado, también la Fiscalía ha dicho, señores, cumplan, de lo contrario voy a proceder. Y otro elemento importante, el día de ayer el presidente de la República también mostró su malestar en su cuenta en Twitter, y habló e insinuó precisamente de que detrás de todas estas decisiones está un maletín negro que reciben los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también los diputados. Lo deja bien en claro, ya se lo voy a presentar ese Twitter. A ver, Tania, ¿cuál es tu lectura introductoria? Decía, comencemos por conocer con ustedes cuál es la situación que logran ustedes leer a raíz de no ponerse de acuerdo por el lugar donde van a llevar a cabo esta encomienda hecha por la Sala. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, como nota introductoria, en primer lugar, sobre lo que dijo Henry, a mí me parece que es muy válida la queja, como dice él.
que hace APES en representación del de los periodistas en El Salvador, claro, a acatar los protocolos de cuidado, porque yo creo que el alcohol gel no es el reclamo en sí que hacen ellos. A mí me parece que tienen la razón, porque tanto en la Asamblea Legislativa como en el órgano ejecutivo hemos visto aglomeración en realidad de periodistas junto con los funcionarios, y eso no son las normas de protocolo que se han estado promoviendo para evitar el contagio o para prevenir el contagio. Entonces pienso yo que es válido, hay que tomarlo en cuenta, hay que darles, el periodista tiene la oportunidad o la excepción de circular en estos 4 días que quedan, porque la notificación fue ayer, entiendo yo que fue ayer, el día de hoy es el día 1 que corre el término, en lo que yo comprendo. Entonces tiene bastante sentido lógico que se estén exigiendo el respeto a esos protocolos para las reuniones que hacen, en las que convocan medios. En lo que dice Isaac, me llama la atención que él rescata el punto del artículo 86 que se viene haciendo mención desde la anterior reviviscencia que hizo la sala, y es importante porque en realidad la sala no le está diciendo o no les está ordenando, así como dentro del fallo una orden se le ordena a los órganos ejecutivo y legislativo. No es esa la interpretación que hace el fiscal general, entendería yo, sino que en cuanto al acatamiento a la sentencia en sí, porque una orden, es decir, la sala no le puede estar diciendo al ejecutivo y al legislativo como orden lo que ya la Constitución ya les ordena a ambos que hagan como dentro de sus funciones. Es importante que la gente entienda que este margen que ha dado la sala es precisamente para evitar la desprotección en la que se va a quedar. Yo ya leí comentarios en redes que la gente ya entendió que es bien difícil que el Ejecutivo y el Legislativo vayan a lograr un acuerdo en estos días. No lo lograron en 6 días, piensan que no lo van a lograr en 4. A mí me gustaría creer que sí lo van a lograr, porque ya son pocos puntos en los que difieren, pero ya entendieron que si no se llega a un acuerdo, que el sábado es el último día de vigencia del decreto según la sala, y que entonces lo que va a suceder después es precisamente una apertura económica inmediata, sin ningún tipo de control ni protocolo. Igualmente la gente va a salir a circular libremente sin ningún tipo de cuidado y protocolo, y eso definitivamente solamente nos lleva por un camino, y ese camino ya lo vimos reflejado en otros países. Es cierto que la expresión de exaltación en sentido negativo, como lo hemos llamado en otras ocasiones, del presidente, no es nada positivo en esta situación, no abona absolutamente en nada. Sin embargo, yo he sostenido en ocasiones que hay países, y ya lo vimos, yo retomé el caso de Suecia, o hay otros países, para no mencionar nombres, en conflictos necesarios, en los que se les apostó a la inmunidad pública general del virus a través del contagio masivo de sus habitantes, pero eso implicaba que eran personas que no debían morir. En mi opinión, ahí podría hablarse incluso hasta del delito de genocidio. Eso quiere decir que se tiene que preservar el derecho a la salud y a la vida, igual que el de la economía, pero a mí me entristece grandemente ver que el día de ayer no se celebró el imperio del derecho, o no se celebró el imperio de la Constitución sobre las leyes. Los hashtags, los comentarios, los tweets, las publicaciones, todas las opiniones perdidas fueron en virtud de una especie de derrota del presidente, o lo que ellos quisieran que sea el presidente, porque ya es la población la que está quedando desprotegida. En ningún momento se vio una celebración de la prevalencia de la Constitución, es decir, ¿cuál es entonces el interés de estas personas, de estos abogados, muchos corporativos? Era la Constitución. Ha quedado en evidencia que el interés es distinto. Y por ahí podemos ir en la resolución de la sala, que me parece que entra en contradicción en algunos puntos, que no resuelve otros que son fundamentales. Ok, nuevamente la invitación, Tania, para hablar un poco pausado a efecto de ir según la velocidad del interés. Vamos a ver, Henry, ¿cuál es tu elemento introductorio a esta primera fase del análisis que estamos haciendo con relación a esta situación en la que no lograron el día de ayer, se perdió un día, ponerse de acuerdo porque no lograron coincidir con el lugar para poder sentarse y comenzar a trabajar en una nueva ley, o en su momento las que ya tienen para sacar algo de estas? Es normal que se esté dando esta situación entre los poderes del Estado, sobre todo porque no estábamos preparados para esto, pero
después de 2 o 3 meses, creo que todas las instituciones deberían ya de empezar a consensuar y tomar una postura como país en favor de las grandes mayorías para buscarle una solución en una situación que va para largo. Ahora bien, yo sí no estoy de acuerdo con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y quiero dar mi análisis por qué. La Sala de lo Constitucional es un ente que se decide y se integra por una decisión política. Es decir, no necesariamente las decisiones son eminentemente jurídicas, decisiones políticas. Y así como fueron electos políticamente por decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa, fue una decisión política para elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Muchas resoluciones pasan por un análisis jurídico, pero también por un análisis político. Y no me refiero a un análisis político partidario. En ese sentido, a mí sí me preocupa la resolución porque quita casi que todas las facultades constitucionales al presidente de la República, y no al presidente de la República, sino al Ministerio de Salud o al gobierno en este caso, para poner regulaciones ante esta situación de pandemia. Es que el Ministerio de Salud no puede hacer esto y esto. Entonces, a mí sí me preocupa que hayan fondos o atrás de esto haya una decisión política para la resolución que se ha dado, que le quita básicamente todas las facultades al órgano ejecutivo. Entonces, ¿para qué existe el Ministerio de Salud? Entonces, ¿para qué existe Protección Civil? Sí me preocupa eso. Incluso he visto un hashtag que dice, ahora pues ya no te quedas en casa, sino que sálvase quien pueda. Algo así lo he visto, sálvese quien pueda. Porque básicamente la gente va a poder salir en 4 días. De hecho ya lo está haciendo. Al final no ve nada en concreción, como lo decía Isaac. La gente está saliendo. ¿Verdad? No ve seriedad en uno ni en el otro. Entonces al final el hambre aprieta y entonces todo el mundo en la calle. Exacto. Yo uno de estos días, aunque el gobierno anunció que iba a tener 800 controles de seguridad, yo pasé por varios puntos principales de la capital y era hasta trabazones, ¿verdad? Entonces, a mí sí fue difícil, fue una... A mí sí me preocupa que ante esta situación y decisión de la Sala de lo Constitucional como máximo ente y como máximo tribunal, la gente empiece a salir y esto se empiece a desbordar. Yo sí creo que la Sala de lo Constitucional se ha excedido en cuanto a la interpretación porque le quita todas las facultades constitucionales, siendo que el fin del Estado es proteger la vida de los salvadoreños, y eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Pero lo que está diciendo la Sala es que es más importante que salgan a preservar la vida. Yo así lo entiendo. Es más importante que los salvadoreños salgan y que no estén en cuarentena, que no pasen en casa, e incluso hay una aseveración ahí que hay un riesgo eminente de contagio. Entonces es un poco contradictorio, porque el fin del Estado debería de salvaguardar la vida y eso es un derecho constitucional. Pero repito, la Sala de lo Constitucional fue electa de manera política y muchas decisiones van a ser también decisiones políticas. Ahora, ¿qué viene después de esto? Si la Asamblea y el órgano ejecutivo no buscan un consenso urgente, esto se va a desbordar. Creo yo que va a necesitar, como decía Isaac, un consenso finalmente entre principalmente el órgano legislativo y el órgano ejecutivo y la empresa privada también, que yo sé que ha estado detrás de las decisiones que están tomando los diputados. Cuando digo la empresa privada es a las grandes empresas que han estado detrás de las decisiones que están tomando diputados, particularmente de Arena, para que se abra la economía, porque esto se puede desbordar. Ya el país está sufriendo mucho, hay casi 60 muertos del COVID-19, hubieron decenas de muertos por la emergencia. Entonces es urgente que en estos 3 días se reúnan. Okay. Ahora hubo un llamado para que el presidente llamó para que llegaran al hospital San Rafael. Bueno, si no es el Hospital San Rafael, que sea en otro lugar. Si es por el lugar, que sea en otro lugar. Ese es un buen punto que ustedes podrían hacer en el análisis respectivo, porque estamos hablando de un lugar, el que detiene toda una emergencia y toda una encomienda que hace el máximo órgano constitucional de este país, que es la Sala, ¿no? Sí, o sea, hemos llegado al punto a ver, tienen la palabra los tres. Hemos llegado al punto de que no se quieren reunir ahora, desde ayer están, porque ese lugar hay
Es un hospital donde hay mucha emergencia del COVID-19 y de hecho está súper lleno. Que si es en el 5º piso o en el 3º, bueno, entonces que se busque un lugar neutral, pero sí que las decisiones sean... miren, tenemos, con esto le doy la palabra a Isaac, tenemos una constitución del año 1983. Para mí, y esa es una opinión muy personal, o sea, sí puede ser la constitución y puede ser el máximo órgano, el Tribunal Constitucional, pero lo que yo estoy viendo es que está poniendo en primer lugar la posibilidad que muera la gente y está abriendo esa brecha en lugar de la vida. Bueno, ya, y la Constitución debería de proteger principalmente la vida. Ya advirtió el día de ayer el vicepresidente de la República que es necesaria hacer la reforma de un nuevo Estado. Sí, desde 1983. Y él hablaba a partir de un nuevo ejercicio legislativo. Una cosa que despierta mucha preocupación en sectores de país, pero ese es un tema que también entiendo que ustedes mismos pueden analizar en este contexto. Tienen la palabra los tres ahí para poder hacer un análisis. A ver, tomen el tiempo prudencial. A mí sí me parece sobre lo que dijo Henry, Ernesto, que en realidad el llamado para hacer la discusión de una ley sí me pareció que no es el lugar indicado. Me parece que como ejercicio lo que pretendía, lo que se buscaba está bien, porque se pretende sensibilizar. Después de hacer tanto tiempo una misma función, para volver a la sensibilidad, a veces se pierde esa conexión con el pueblo o hacia quién está dirigido el trabajo que uno realiza. Yo lo viví en la fiscalía, pero uno no tiene que perder la conexión con el fin que busca, porque después que yo reconocí al primer fallecido, y eso que fue por muerte natural, las primeras veces a mí me impactaba, pero ya después era mi trabajo diario, entonces, no diario, pero era mi trabajo normal y eso ya se volvió como, ya no me impactaba, pero no hay que perder esa conexión. Entonces lo que se pretende es sensibilizar nuevamente que es la vida de las personas lo que se está perdiendo afuera. Son enfermos que no deberían de estar enfermos, porque yo tengo que ejercer mi derecho a la libertad ambulatoria y mi derecho a la libertad económica en la medida que yo no afecto o los derechos de otras personas, sobre todo si voy a afectar la vida. Esa es una de las deficiencias de la sentencia de la Sala que no resuelve, porque la Sala ni siquiera establece parámetros sobre los cuales se va a legislar, y no lo hace porque podría perjudicialmente o peligrosamente invadir funciones del Ejecutivo, porque eso implicaría hacer análisis médico clínico y médico epidemiológico, que son aspectos esenciales de la competencia del Ministerio de Salud, y está prohibidísimo hacer esa interferencia entre órganos. La misma sentencia lo recuerda, y es precisamente la vulneración que el presidente alegó de los decretos legislativos donde no se consideró la participación del Ejecutivo, precisamente del MinSal, que es quien por Constitución y por leyes está a cargo de la pandemia. Y por eso digo que es contradictorio que se mencione en algunas partes de la resolución, por ejemplo, el límite de los derechos fundamentales. La vida debería de ser un límite, pero la interpretación que hace la Sala, si el otro año la Asamblea Legislativa queda en poder de la mayoría del Partido Nuevas Ideas, que se dice que es del presidente, a la luz de esta sentencia va a declarar inconstitucional por hiperpresidencialismo el Estado de El Salvador las elecciones la Sala, porque le ha dado preponderancia a otros derechos, no a la muerte. No, yo no lo creo así. La Sala a tu criterio, la Sala a tu criterio ha cometido un error al coartarle al Ministerio de Salud el derecho de poder ellos ejercer control de esta epidemia. Sí, le ha quitado facultades y se las ha trasladado al órgano legislativo, y le dicen, si se decreta emergencia en caso de no estar reunida la Asamblea por parte del presidente, la ley no establece ninguna validación de esa emergencia por parte de la Asamblea, pero viene la Sala y aquí la otorga. El problema principal no es ese, porque digamos que está desarrollando en jurisprudencia el alcance. El problema es que la Sala no resuelve, ni siquiera se pronuncia, y eso es gravísimo, en mi opinión, sobre el fraude de ley que la Asamblea comete amparándose precisamente en esta tutela que resalta la Sala, de no estar reunidos porque no tienen imposibilidad, pero no se manifiesta la Sala sobre la posición de la Asamblea, que ha sido caprichosa. No se han reunido porque no han querido. Todos vimos
el último decreto que llevó el Ejecutivo ni siquiera pasó la urgencia para entrar a conocerse en plenaria con dispensa de trámite. Quedó fuera siquiera del análisis, y la primera vez tuvo que andar el Ejecutivo detrás para que se analizara, y no les dio, no quisieron pasarlo por los votos. Es decir, la Asamblea no es que no se pueda reunir, no es que esté en vacaciones, como decían los constituyentes. No quieren reunirse. ¿Qué motivos hay? Cambia la Constitución. Ok, ¿qué motivos hay detrás de todo esto? Decía el presidente Nayib Bukele algo que es bien delicado. Fui ingenuo al pensar que los diputados y magistrados se moverían sin maletines negros, dice. Siempre han trabajado así. ¿Qué piensas al respecto? Así breve, y le doy la palabra a Isaac también. Tania. Todos sabemos, esto es como el tema, y espero que no me llamen otra vez de investigación judicial de la Corte. Todos sabemos que hay tarifas, dependiendo si es un juez del interior de la República, si es un magistrado de Cámara, incluso se ha sabido hasta de magistrados del más alto rango, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, pero es algo que no se puede probar. De la misma manera, todos conocemos históricamente el tema de los maletines, el tema de los sobresueldos. No se trata de que no pagaron impuestos por los sobresueldos, eso es lavado de dinero, eso es un enriquecimiento, una defraudación al pueblo. No se trata simplemente de evasión de impuestos. Eso de los sobresueldos, cuando era dentro del mismo Ejecutivo hablaban de sobresueldos o complementos salariales, pero ya hacia afuera estamos hablando de diputados, que hay recibos que se han mostrado en procesos judiciales, y abogados también que han recibido, funcionarios, sobresueldos de casa presidencial procedente de gastos reservados. Todo eso no es ningún secreto, y cuando es hacia afuera, hacia los fiscales generales de la República, que ya admitieron haber recibido, cuando estamos hablando de diputados de la Asamblea Legislativa, eso ya es hasta otro tipo de delito, ya no es solamente lavado de dinero, ya es alguna especie de cohete. Isaac, vamos a ver, ¿qué piensas al respecto? Mira, de todo lo de que ese hemos... punto, porque es neurálgico, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de los puntos que se han tocado de manera rápida. Yo creo que al final lo que la sala está haciendo no es que esté deshabilitando al Ministerio de Salud, simplemente que le está exigiendo que a través de todos los mecanismos se documente realmente la información. Ahí dice claramente, dice que a falta de documentación y a la violación de las libertades y derechos de las ciudadanías. O sea, les está dando la posibilidad de que vayan, se sienten, documenten bien, que justifiquen la información y que después se va a analizar. O sea, no les está diciendo que no. Les está diciendo vayan, siéntense y vuelvan a presentar. Es como cuando te mandan a revisar la tesis, mira, te faltó esta información, volverla a hacer y volverla a presentar. O sea, no es tan difícil de hacerlo, pues. Entonces yo creo que no es un problema tanto de fondo, sino de forma, de cómo las cosas se están manejando. Así que yo creo que hay una oportunidad de poder realmente sentarse nuevamente, dialogar, ¿verdad? Que es lo que está mandando la sala, y que tienen 4 días para hacerlo. Sí, Tania. Hay una parte bien peligrosa sobre lo que está mencionando Isaac, y es que no es eso. La sala no le está diciendo eso porque la sala ni siquiera ha visto el informe de la Comisión de Protección Nacional, de la Comisión Nacional de Protección Civil. La sala no está diciendo eso. La sala está diciendo qué es el procedimiento, o cuál es el procedimiento que tiene que acompañarse con la solicitud del presidente para la declaratoria de emergencia. No está diciendo que los presentados no han servido. Está diciendo que la Asamblea tiene que darle urgencia en el trámite y pasar directamente a votación, y que la urgencia, si están en sus casas, que tienen que llegar ante ese llamado. Eso es lo que está diciendo. Pero lo que a mí me parece peligrosísimo y contradictorio es que entre las páginas 25 a la 27 dice la sala, tienen que establecerse normas que indiquen de forma cerrada lo que pueden, no pueden y debe hacer el presidente y quienes le apoyen. Estamos hablando en lo de la declaratoria de emergencia, y después habla de facultades extraordinarias y habla de que no se puede establecer una estrategia de planificación para combatir el virus y para prevenirlo porque no se conoce. Es decir, ¿cómo le va a limitar de forma cerrada la actuación cuando esto día a día está cambiando porque ni la ciencia tiene la respuesta? Es totalmente contradictorio. Es por eso, porque los decretos dejan mucho que desear y dejan muy abierta la situación y la posibilidad de que se violen los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por eso es que, o sea, hay que poner esos candados, hay que marcar bien las pautas de cómo va a funcionar. O sea, les dice, ya les hizo varios llamados al gobierno de que dejen de violar los derechos constitucionales, y el gobierno no ha acatado lo de la sala, lo han seguido haciendo, han seguido decretando estados de emergencia sin la forma que debe de ser, y aquí le está diciendo, ya no pueden hacer eso.
tienen que ir y hacerlo de manera correcta. O sea, no es tan difícil de analizar y no hay donde perderse. Aquí lo importante es de que le ha dado la oportunidad a ambos lados para poder llegar, sentarse, dialogar, a llegar a un acuerdo de país, porque neto, esto no es solamente de 3 días, una semana, un mes, de aquí a septiembre, como lo tienen programado. Hay consecuencias de esto. Las decisiones que se van a tomar ahora van a afectar hasta diciembre, el otro año, 3 años a mediano, largo plazo. La economía, cómo se va a levantar. O sea, ahí decía el ministro de Hacienda, decía, se han perdido hasta ahorita más de 500 millones de lo que teníamos programado, y teníamos programado 900 millones o algo así, no me acuerdo, y a esta altura tenemos más de 500 millones. O sea, el impacto va a ser duro, va a ser fuerte para todos. Hay muchos negocios que han quebrado. Sí, es importante la salud y yo no estoy diciendo que no, porque sí es importante, pero si tuviéramos un plan, si tuviéramos realmente una hoja de ruta clara, las cosas fueran diferentes. Yo creo que la actitud de ambos bandos, tanto del legislativo como el ejecutivo, ha afectado únicamente al salvadoreño de a pie, que sale a trabajar, que se esfuerza por salir adelante, porque no están las cosas claras. Ahora, me gustaría también poner mi opinión con respecto a esto del punto de reunión, ¿verdad? Y el tema de los maletines, ¿cómo lo ves? Y el tema de los maletines. Pero, por ejemplo, yo creo que ponerse en una actitud de ustedes ya fuimos allá y ahora tienen que venir donde yo diga, o sea, yo creo que eso no es la actitud. Pues yo creo que se intentaba empezar con pie derecho y al final pues ni uno ni otro, porque ya sabemos que donde se hacen las leyes, donde se aprueban las leyes es la Asamblea Legislativa. Por mucho que quisiera concientizar o poner a los diputados a que vean cómo se está arreglando el hospital, o sea, yo creo que no es la actitud. Yo creo que debemos de, como digo, buscar un consenso maduro, que es lo que el salvadoreño se merece, un gobierno maduro tanto del Ejecutivo como del Legislativo, acciones concretas, reales para ellos. No nos merecemos este tipo de situaciones. El salvadoreño está esperando soluciones. Con respecto a los maletines negros, pero mira, neto, o sea, los salvadoreños lo han sabido siempre y lo hemos sabido siempre, pero llegan las elecciones y volvemos a votar de la misma manera. O sea, tenemos ese mal de que ya sabemos cómo funcionan los partidos tradicionales, ya sabemos cómo se manejan las diferentes organizaciones del Estado, ya sabemos cómo se eligen a las personas. Pero esta resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, ¿habrá estado motivada por esos maletines, como lo insinúa el presidente? Yo creo que el presidente lo que está tratando de hacer es dejar en el aire la interpretación de los ciudadanos para el linchamiento político. Claro que el salvadoreño ya lo sabe, no lo puede comprobar, y si el presidente tiene pruebas de que hay maletines negros actuales manejándose por la Sala de lo Constitucional, que lo demuestre, ¿verdad? Y ya, o sea, yo no me voy a oponer a eso, y yo creo que ningún salvadoreño se va a oponer a que se demuestren los actos de corrupción. Yo sí creo, Ernesto, que hay detrás de los magistrados de la Sala de la Constitucional presiones de sectores poderosos de este país. Es decir, a los diputados los financian sectores oscuros, incluso sectores poderosos, y los diputados son los que eligen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional indirectamente reciben línea, o sea, es innegable que no reciban línea de sectores de este país. Entonces, cuando el presidente dice eso, le está queriendo decir, aquí siempre hay decisiones que se están tomando en un escritorio y que están moviendo los hilos, que ojalá que eso ya no existiera, pues, y esto pueda cambiar más adelante. Yo sí creo que la Sala de lo Constitucional, Isaac dice, no, solo le está pidiendo que se ordenen. Yo creo que le está quitando las funciones totales a el Ministerio de Salud. Es más, dice, si después de 4 días el Ejecutivo y el Legislativo no tienen un proyecto parado en la Constitución y el reconocimiento de derechos, se permite la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación de COVID-19. Esto es lo que dice la Sala de lo Constitucional. Si en meses el Ejecutivo y el Legislativo no se han puesto de acuerdo,
Ojalá que yo me equivoque, pero dudo que en 4 días se vayan a poner de acuerdo. Pero alguien tiene que demostrar madurez, Henry. Sí, o sea, pero, ya sea el Ejecutivo pero o la yo Asamblea. Yo esperaría una resolución. No, los dos que la tienen sala que. Yo Los dos esperaría una tienen que. resolución que la sala diga, vaya, si en 4 días el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo, bueno, amparado en la ley tal, en el Código de Salud, se permite esto y esto, pero no, a mí me sorprende lo que estoy leyendo. Dice, no, se permite la libre circulación y que todo el mundo se contagie. Básicamente. Ojo, yo que creería que la sala debería salvaguardar la vida y no esta afirmación. Tania. Que en ese tema hay otra contradicción, porque la sala en las resoluciones 38 del 2020, inconstitucionalidad, inadmisibilidad, y en la 63 también de este año, y las dos son relativas a la pandemia, incluso venía con una línea que es muy sospechoso el cambio que tuvo, o es una contradicción en esta resolución, porque se establecía incluso que era una forma innovadora, la forma que se había desarrollado a través de los decretos, lo que está contenido dentro del Código de Salud. Ahora vienen y limitan que la cuarentena solo es por una persona. Yo creo que todavía no han entendido los magistrados que es el COVID-19. Y ojo, solo quiero para que lo discutamos después. Regresamos a donde comenzamos. Allá donde todo el mundo decía que el régimen de excepción no era necesario. La sala está diciendo que sí, que se puede prorrogar, pero les está diciendo cuáles son las reglas. Porque en realidad lo que va a pasar, si no, le está diciendo prácticamente qué hacer a la Asamblea para poderle darle las herramientas al Ejecutivo, para no tener un contagio masivo, porque si no, en menos de 3 meses nosotros estaremos peor que Ecuador, y quizás ahí van a entender de qué se trata esta enfermedad. Seguimos con esta discusión, con este análisis después de la pausa. Voy a comerciales. Gracias por estar con nosotros. Grupo Megavisión se distingue por ofertarle a usted, desde luego, programas de debate de esta naturaleza, teniendo como base fundamental, desde luego, el equilibrio y los diferentes ángulos que rodean el tema. Por esa razón, los invito también para que no se pierdan hoy Radio Fuego 107.7 del FM. Allí estaremos precisamente también haciendo otro análisis desde otra perspectiva con Julio Valdivieso, Marvin Aguilar y, por supuesto, Ronald Umaña. 6 de la tarde la invitación en directo con Ernesto López Radio. Estamos en Facebook también para que usted no se lo pierda. Recuerde, 6 de la tarde la cita en directo con Ernesto López Radio. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes están en sintonía a través de Megavisión Go y también nuestra señal en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo también por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa conocer esa opinión que tienen ustedes con relación a estos temas que estamos haciendo en el análisis de esta edición Nueva Generación, en la participación de Tania Escobar, y por supuesto también nos acompaña Henry Flores y también Isaac Ortega. A ver, el fiscal general de la República dijo en un tuit: la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad y efectos de toda la normativa emitida con respecto a la pandemia. Ahora nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla, óigase bien, lo ordenado. Y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también la gente ya no le tiene miedo al virus, le tiene miedo al hambre, y por eso ha salido, decía nuestro buen amigo especialista en el área de infectología, el doctor Jorge Parameño. Una situación que es muy clara y evidente, ver que la gente ya está desde luego saliendo porque no hay quien se ponga de acuerdo, de decir hasta aquí llega, se dice una fecha, se amplía después y se dice seguimos. Al final, esta es una situación que tiene en vilo a las personas, como tú lo estabas en su momento diciendo, Isaac. Tienen la palabra los tres con relación a este otro elemento que introduzco, y sobre todo también si esto verdaderamente es una gripita y por la cual pues no quieren llegar los funcionarios, los diputados a la Asamblea Legislativa. Tienen la palabra los tres.
Mira, la gente sí tiene hambre, sí tiene necesidad, pero hay que ir priorizando literalmente entre la vida y la muerte. Yo he tenido la oportunidad de visitar varios cantones últimamente porque hemos andado ayudando con víveres y el sector agrícola está trabajando. Es decir, parece fuerte, pero la idea es que no nos muramos de hambre. Y por muchas restricciones que hayan, sí pueden llegar al punto de que no tienen su canasta básica y que están repitiendo la comida, frijoles, arroz, pero no creo que hayan muertes por las restricciones. Es decir, si la economía se ha afectado, probablemente los que son pobres van a ser muchos más pobres y los que son ricos van a ser un poquito menos ricos, pero el dinero no se les va a acabar. Es decir, van a haber afectaciones económicas, pero eso, entre tener más muertes, yo creo que se está arriesgando muchísimo por parte de los poderes del legislativo y en este caso el poder constitucional. Yo quiero rescatar un hecho. Suecia es uno de los países que está económicamente y en leyes y el sistema democrático es muy bueno y tiene cientos de muertos. Suecia. Ellos han permitido de que los cafés estén abiertos, que los parques estén abiertos, pero el resultado es que tienen miles de muertos. Acá, y eso hay que reconocerlo, ahí salía un ranking que El Salvador estaba en el segundo país a nivel mundial con las restricciones más duras, pero también reconocen organismos internacionales que es uno de los países donde se ha manejado mejor la pandemia y tenemos no altos índices de muertos como en otros. Tenemos 60, ¿verdad? Ahorita, más o menos, 60. Qué bueno. Yo en un primer momento pensé que en los 3 meses vamos a tener por lo menos, cuando escuchábamos las conferencias del presidente y la proyección que se tenía, y uno se asustaba. Y no se trataba de dar miedo, se trataba de que el presidente decía, si no hacemos esto, si no restringimos esto, vamos a tener 1000 muertos, vamos a tener 1500 muertos. Entonces, yo sí creo un discurso hipócrita cuando dicen, no, es que miren, no han habido los 2000 muertos o los 1000 muertos que pronosticaba el presidente, solo hemos tenido 60. Bueno, eso significa entonces que la restricción ha funcionado y eso hay que rescatarlo. Entonces, la vida se ha salvaguardado y ojalá que todo ese gran esfuerzo de 3 meses no se vaya a votar en 1 semana o en 2 semanas por la decisión de la Sala de lo Constitucional, que me parece que sí hay fuerzas detrás de esas decisiones. Yo realmente, sí, hay muchas cosas que objetar y que poner ahí como los pelos en la sopa de toda cómo se ha manejado la pandemia. Yo sí quiero ser honesto y quiero reconocer de que al inicio de la pandemia yo me sentí muy bien de las decisiones que se tomaron al cerrar las fronteras, porque de no haber pasado eso, solo Dios sabe en qué condición estuviéramos ahorita con tantos casos importados. Pero se tomó una buena decisión. Lamentablemente después de eso ya no vimos un plan, llevamos 80 días y en 80 días yo no he escuchado casos de todos estos lugares donde se han permanecido abiertos, por ejemplo, bancos, supermercados, todos los lugares farmacias, pero sí he escuchado de la policía, he escuchado de los militares, he escuchado de centros penales. Y la pregunta es, ¿y cómo llegó hasta ahí? Pues, ¿a dónde quedaron los protocolos en este tema? Sí, lamentablemente nuestros policías y militares son los primeros expuestos, así como los médicos, los enfermeros, las enfermeras, pero se supone que deberían de haber protocolos. Y ahora sale el caso del asilo Sara Saldívar, donde hay tantos adultos mayores que han tenido, que se supone que están enfermos y un par de muertos, y nadie se ha hecho responsable. A ver, ¿será esto una ocultación se están ocultando casos por el manejo y quién está manejando esto? Ha salido una noticia ahí de que hay 2 extranjeros al frente que toman estas decisiones desde Casa Presidencial. ¿Qué piensan al respecto? Es lo que se está diciendo, que son 2 venezolanos que han venido al país, que son asesores
y que ellos han sido los que están recomendando que a discreción, ¿verdad?, se publiquen ciertas cifras. Yo esperaría que eso realmente no se dé, porque entonces sería una lástima para los salvadoreños que nos estén dando información incierta. Hay muchos epidemiólogos que ya lo han dicho, ¿verdad?, y que dicen que no confían mucho en las cifras que da el gobierno, y yo realmente todavía quisiera mantener un poco de fe de que realmente sí están haciendo las cosas bien, pero eso, no sé, nos tendrían que responder los encargados, pero no sé vos qué pensás. ¿Sabes? Yo no le veo dónde está el enigma o la sorpresa o la preocupación, que por qué solo policías o por qué un sector. Miren, como en un campo de batalla, en una guerra, los soldados van adelante y los primeros que van a morir son los soldados. Y esta es una guerra, y los que están ahí en la línea de batalla son los médicos, las enfermeras y los policías. Entonces, yo no le veo la extrañeza de que sean ellos los más contagiados. Eso es normal. No, yo lo que me refiero... Son los que están en el campo de batalla. A lo que me refiero es que se supone que deben de haber protocolos, no, claro, Henry, pero aunque hayan protocolos, o sea, en una guerra, vamos, hay tácticas, hay estrategias, y van a haber muertos. Los muertos son los soldaditos que van adelante. En este caso, los policías son los que están en la línea de batalla. O sea, yo no le veo extrañeza con lo de los ancianos. 80 ancianos supuestamente contagiados. Tampoco es que si una persona aquí en Canal 21 se contagia, se van a Dios contagiar no todos. O sea, ¿por qué no pones pase, otro ejemplo? Sí, hombre. No, si una persona en una escuela pasó en centros penales, que ¿por qué en centros penales no hay protocolos? Bueno, es que es eso mismo. Seguramente hay policías, los que cuidan ahí, no recuerdo cómo se llaman, tienen que ir a su casa. Entonces, si uno está contagiado y llega a centros penales, va a contagiar a los que están alrededor, y luego está el contacto también con los reos, les llevan la comida, etc. O sea, yo no le veo extrañeza en ese sentido. Tania. Lo que sí, y con esto quiero finalizar, lo que sí es que por eso mismo las medidas de restricción, porque una persona te va a contagiar a medio mundo. Pero yo sí he escuchado a gente que dice que en el Super Selecto la publicidad se ha contagiado. Yo lo he visto en redes sociales. Bueno, pero en las redes sociales tú puedes poner cualquier cosa y no todo es cierto. En eso hay que tener mucho cuidado. Sí, pero recordemos también, Ernesto, que no se han publicado los nombres de... O sea, hay que tener mucho cuidado. Los nombres de las personas. Por eso. Los nombres de las personas. El punto neurálgico acá es si verdaderamente se está manejando la información como debe de ser, o se está utilizando para qué fines. Ese es el punto que en su momento ha salido a relucir precisamente por eso. A ver, solo en ese mismo contexto. Ya lo habíamos dicho antes. Perdón, Tania. A veces pensamos, y mucha gente dice, que cuando las cosas no se le dan al gobierno, para arriba las cifras, y cuando se les dan, entonces vuelven a bajar. O sea, lo dejo ahí porque es lo que se dice, porque es la percepción que cuando recibe. Hay crisis política, suben los casos y luego bajan. Entonces, mucha gente me ha dicho, yo creo que hay más, y están esperando a que realmente y esto si ese memorándum es cierto, de alguna manera deja entrever esa posibilidad. Dejemos esos casos para después y ahorita solo salgamos. Y esa es la crisis que tenemos con los Ese es el tema. Tania está castigada allá, no, ¿verdad? No, por eso es que no la tiene que estar acá, ¿verdad? Vamos a ver, y si esto sucede, dice asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado. Y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. ¿Qué va a pasar de aquí al día viernes si no hay resultados? Porque si no se tiene nada, se estaría incumpliendo el mandato que en su momento estaría dando la Sala de lo Constitucional. ¿Cierto? Solo para que me diga, ¿cierto? ¿Sí es así? Y luego regreso contigo después de la pausa. ¿Cierto, verdad? Es relativamente cierto, sí, pero el incumplimiento no deviene solamente por la sentencia, la resolución de la Sala. Ok, te doy la palabra cuando regrese para que te amplíes entonces, ¿verdad? Así es que no es que está castigada, la tenemos desde luego allá en casa cuidando también y cumpliendo su estado de distanciamiento. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios y participando. Nos interesa interactuar con ustedes, sin duda alguna. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo
con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Tania, había quedado de darte la palabra, nadie estaba preparado. Me parece una excusa de la primera semana, no de 3 meses del tema de la pandemia. No se supone, dice que están asesorados. Por lo mejor, lo mejor de todo es, dicen, poder lograr un acuerdo para abrir la economía. Existe el COVID, pero hay alteración de datos. Mejor preguntémonos y exijamos respuesta de cómo vamos a quedar económicamente el sector informal. Dice, toda institución tiene trabajando a algún miembro que sale y entra, y por qué dudan que el virus ya no va a estar después de una cuarentena. Así están las cosas. Vamos a ver, Tania, ¿qué va a pasar el día viernes si no hay acuerdos? Bueno, es el sábado, todavía el Sábado, ¿verdad? Persiste. Yo pensaría que la sala debió dejar terminar, ya que le dio la vida de 4 días adicionales y esto se terminaba de todas maneras el domingo. Lo hubiera dejado hasta el domingo y que se pusieran de acuerdo, que es algo que ya sabemos que bien difícil que va a pasar, pero a mí me gusta creer que sí. Yo no quiero normalizar el tema de ver que nuestros soldados de la primera línea, y con ello me refiero a todo el personal médico y que auxiliar de médicos también, a los policías, a los soldados, miren, la gente que anda en la calle recogiendo basura, nadie habla de ellos, pero en realidad cómo estuviéramos de sanidad si ellos no estuvieran trabajando, exponiéndose, también son de primera línea, y a mí no me gusta escuchar esa normalización de que porque están en primera línea van a morir. Es decir, no, el Estado tiene la obligación de evitar que eso suceda. Es decir, va a morir porque la gente está muriendo en todo el mundo, aún y con los mejores protocolos. Yo creo que eso es innegable, pero no lo tenemos que ver como normal, porque eso nos va a perder la línea de buscar las mejores maneras de evitar propagaciones. Fíjense que a mí me preocupa mucho que todo el mundo habla que las cifras, que nosotros tenemos bajos contagios, pero eso es directamente proporcional a las medidas tomadas, directamente proporcional a la cuarentena, a lo que ahora la sala ha declarado inconstitucional. Y yo sobre ese punto quiero hacer que se retome algo, porque la gente lo maneja, es que el presidente se puso a hacer decretos afuera de la constitucionalidad, y es que no le dejaron, yo no lo justifico, pero es que no le dieron otro camino. Fíjense que desde el inicio se vino cuestionando que si solicitaban un régimen de excepción eso era inconstitucional. Al final ya la asamblea no se lo quiso dar, ya la sala viene a decir que al final eso es lo que se necesita y se necesita estarlo prolongando, por lo menos esa es una lectura que yo hago, para modular la suspensión del derecho a la libertad de circulación, porque no se puede estar prevaleciendo el derecho individual a la economía o a la circulación de unos cuantos sobre la vida y la salud de la mayoría de la población. Ahí hay una violación, en mi opinión, al 246 de la Constitución. Pero cuando le dicen, usted tiene, y esa es de las contradicciones que yo refiero, del 63 del 2020, inconstitucionalidad de la sala, le dice, usted tiene suficientes herramientas en la ley secundaria, en el Código de Salud y en la ley de protección civil, mitigación y prevención de desastres. Ahora viene y resulta que siempre no, porque está haciendo el Ejecutivo uso de esas leyes y resulta que es inconstitucional toda aplicación que hace, porque la cuarentena se considera que solo puede ser de una persona, cuando estamos viendo en el punto entero que el único remedio es la cuarentena. Tania, entonces, ¿sí? Decía el presidente, para sumar a ese elemento, en su cuenta en Twitter, la Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que dentro de 5 días asesinemos a decenas de miles de salvadoreños. ¿Es así? ¿Es correcto? No, no es así, porque es que yo sé que es difícil la situación en la que nos encontramos, yo creo que todos lo comprendemos, y no entiendo cuántos muertos necesitan en la asamblea, y para entender que que la vida tiene que ir antes, que incluso la vida tiene que limitarle a la sala la interpretación que está haciendo en favor de evitar otros problemas que también son ciertos, pero que en la ponderación a mí me parece que no han evaluado bien la proporcionalidad. La vida tiene que estar siempre arriba. ¿Por qué la van a dejar por último? Fíjense que cómo cumple la asamblea la sentencia también, cuando ayer se presenta a solicitud del Ejecutivo la declaratoria de la emergencia nuevamente, y la sala mandó que de inmediato, y si estaban en sus casas, que con el tiempo de la demora de informarles a los diputados y lo que se tardaran en llegar a la asamblea, y que sin trámite pasaran al pleno a discutir el tema. Eso no lo está haciendo la asamblea. Entonces no pueden haber responsabilidades directas el día sábado si esto no se cumple.
Claro que sí, de hecho ya las Pero hay. ¿de qué naturaleza? ¿De qué naturaleza, Tania? Pueden ser no solamente a partir de indemnizaciones, sino que ya se podrían cometer hasta delitos. De hecho, esa es parte de la circularidad y de los vicios que la misma Constitución faculta, que yo siempre he hablado. ¿Cómo va a procesar, va a venir el fiscal general de la República? Supongamos que hace lo que tiene que hacer, que es procesar a todos los diputados que no cumplen con sus obligaciones y hace una solicitud de antejuicio y de desafuero contra ellos mismos. ¿Quién va a resolver? Ellos. Okay. Entonces nos encontramos en una situación sin salida para la población. Porque ¿qué van a ir a hacer? A denunciarle a los diputados que ellos no cumplen con sus deberes, ni con lo que la sala les manda, ni con lo que la Constitución les manda, porque sus intereses no son la vida. No, incluso yo estaba pensando... Brevemente, porque me voy a la pausa, sí, te doy 30 segundos, vamos para... ¿Quién va a demandar? Desde mi punto de vista, y estoy seguro que no solo yo digo eso, pues la decisión de la sala no es la correcta, porque está dejando en libertad de que la gente salga y que hayan más muertos. Ok, estamos poniendo en riesgo la vida de la gente. ¿Y quién va a demandar a la sala de lo constitucional? ¿O al fiscal? Buen punto, o a los diputados. Creo que la gente se ha quedado... O sea, ¿y entonces qué va a pasar? Yo lo que pienso es que antes de llegar a ese punto de ver quién va a demandar a la sala, yo creo que hay una oportunidad importante para el país, políticamente, económicamente, para lograr un poco de estabilidad, de que la Asamblea y el Ejecutivo se pongan de acuerdo. Sea como sea, te tienen que poner de acuerdo para no crear más problemas, para no crear más inestabilidad, incertidumbre en la población, que al final hay veces la gente está saliendo con sus medidas, con lo que puede, pero a falta de información, a falta de legalidad, a falta de tener las reglas claras, pues ese es el problema, de que después se le va a querer echar la culpa a la gente de que no respetaron la cuarentena, no respetaron las normas, y el único afectado va a ser la población. Ok, voy a una pausa. Saludos cordiales a nuestro buen amigo Paul Steiner. Me dice: hola Ernesto, buenos días. Saludos a tu panel. Quiero aprovechar para ofrecerle mi respeto a los trabajadores por cuenta propia, quienes a pesar de ser los más vulnerables, de no recibir el bono de $300, de no recibir bolsas de víveres y de ser probablemente de los últimos en salir de regreso al mercado, están respetando la cuarentena dictada por el gobierno. Ese es un comentario que nos hace Paul Steiner. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay un elemento importante detrás de todo esto y es precisamente las reuniones que también se tienen en Casa Presidencial, paralelo a lo que está desde luego teniéndose como base en la discusión política. Estas reuniones de la mesa para reactivar la economía nacional. ¿Cuál es de alguna manera este otro elemento? ¿Cómo examinan ustedes que está dentro de este esquema de discusión que sin duda alguna tiene a todo el mundo, digamos, como a la expectativa para saber cuándo se arranca, quiénes arrancan? Al final creo que esto viene de alguna manera todavía a recrear dudas de cómo puede el país arrancar teniendo a la base un marco constitucional, un marco jurídico que le permita a la población salir y no tener ningún problema. A ver, tienen la palabra los tres. A ver, comienzo contigo. Mira, yo creo que es importante tomar en cuenta todos los sectores, como lo decía al principio y repito, es importante lograr un acuerdo de país en donde todos los sectores estén de acuerdo y enfocados en la meta final, que es sacar a El Salvador adelante de esta crisis, independientemente de los costos políticos que les pueda pasar a algunos, que no pequemos de sensibles, ¿verdad? Y de ilusos, de pensar de que no se están jugando costos políticos. Incluso los diputados lo han dicho. O sea, yo no quiero, no vamos a tomar esta decisión para que no nos echen la culpa a nosotros de los muertos. Hay varios diputados que lo han salido diciendo.
Entonces yo creo que hay que sentarse a hacer este acuerdo en donde se involucren a todos los sectores, pero principalmente a los trabajadores. Sí, está bien que se sienten a negociar y a pactar y a ver cómo sacan adelante a los grandes empresarios. Pero no se está tomando en cuenta a red de emprendedores, no se están tomando en cuenta a los sectores vulnerables, no se están tomando en cuenta diferentes sectores que también necesitan reglas claras para poder levantarse. Yo realmente felicito que realmente se ha logrado tener un plan económico a través de Bandesal para los emprendedores, ¿verdad? Que se ha logrado este acuerdo que pasó entre semana para tener un fideicomiso, creo que fue. El ajuste orgánico que va a tener Bandesal para poder tener toda la potestad de colocar dinero directo con estos sectores importantes de la economía, a partir de la conformación de un fideicomiso que el día de ayer, por cierto, el presidente Bandesal me lo comentaba. Y que en condiciones normales no podrían acceder. Entonces, yo creo que eso es positivo, ojalá que esto realmente funcione y que salga adelante. Yo veo con buenos ojos el hecho de que esto se esté dando. Pero también, como te decía, es un plan a mediano y a largo plazo. O sea, no podemos solamente pensar en lo que va a pasar de aquí a septiembre, porque ahí anda un borrador de que tales sectores van a salir en fase 1, fase 2, fase 3, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta mediados o finales de septiembre con la reactivación completa. Que al final eso no sé si va a quedar en el aire con estas nuevas negociaciones que van a haber. Pero sí debe de haber algo ordenado, flexible, donde se cuide la salud, pero que también se reactive la economía de una buena manera, porque esto también le beneficia al gobierno, que ya los consumidores empiecen a pagar su IVA, que los empresarios empiecen a pagar también, que pueda recibir fondos para seguir mitigando las emergencias que se van a tener. Eso es bien importante, porque recuerden que el ministro de Hacienda lo dijo esta semana, la recaudación ha bajado considerablemente. Y es obvio, no hay actividad económica, no hay movimiento. Claro, pero fíjate, entonces ahí Ernesto, hay que ponerle mucho énfasis, mucha atención a ese tema. Sí, fíjate, Ernesto, que esta resolución de la Sala de lo Constitucional yo la veo innecesaria, porque el gobierno, de hecho, esta semana inició reuniéndose para discutir la reactivación económica. Vimos a la ministra de Economía con otros miembros del gabinete y se han reunido con sectores económicos y empresariales de este país para definir los tiempos de reactivación en la economía. Es decir, eso es algo que el gobierno ya está haciendo. Creo que están comiendo ansias, en este caso la Sala de lo Constitucional y los diputados, porque el gobierno ya estaba haciendo esto. A mí lo que me preocupa es que pase lo que sucede en estados de Estados Unidos, que empezaron a abrir la economía y están volviendo a cerrar porque los casos se empezaron a disparar. Ustedes pueden buscar ahí varios estados allá en Estados Unidos han tenido picos otra vez como cuando inició la pandemia. Y aquí en El Salvador, si eso sucediera, sería mucho más complicado, porque hemos tenido doblemente afectación por la emergencia y por los casos de coronavirus. Entonces, el gobierno recordar también que una vez terminando cualquier tipo de cuarentena, el virus ahí va a estar. Sí. La convivencia con él la vas a tener siempre, como lo tuvimos con el dengue hemorrágico, que después era dengue y después dengue hemorrágico. Claro, por eso mismo yo sí creo que debe haber una reactivación económica poco a poco, de manera parcial. Y lo que yo planteaba es que el gobierno ya estaba en esa línea y la sala viene a dar una resolución en un momento que yo lo considero es que se abra esto. Okay, vamos porque a le ver. da solamente 4 días. Tania. A mí me parece muy bueno el plan del fideicomiso que se presentó. Van a tener, entiendo yo, 12 meses sin pagar ninguna letra para estos créditos que se otorguen bajo ciertas condiciones y análisis previamente o de forma obvia. Pero sí me preocupa, por ejemplo, que estemos creyendo que para septiembre y que todavía lo veamos con desdén, porque para septiembre yo no creo que estemos aperturados ni siquiera al 80% del total de la economía. Es decir, esto va cambiando a medida que el tiempo avanza. Mientras no haya cura, la pandemia nos va marcando el paso y esto va a ir cambiando continuamente. Todos los países que han abierto han tenido que volver a cerrar, no tenemos que ir tan lejos. Miremos Costa Rica y Panamá. Costa Rica, que es el que mejor había manejado la pandemia en toda Latinoamérica, que se han disparado los casos y ni siquiera aún así llega la cantidad a la mitad de lo que llevamos en El Salvador, ni aún así.
y ellos tienen un mejor sistema de salud y mejor preparación ciudadana. Lo que significa que nosotros tenemos que analizar qué pasó en mayo, porque en mayo nosotros tenemos casi el total de casos se dieron en mayo. Y eso es importante analizarlo porque son datos epidemiológicos. Nosotros vemos las estadísticas y podemos, sin ser médicos, entender que en San Salvador está el epicentro, que las medidas tienen que ser más fuertes en San Salvador, que los protocolos tienen que ser más duros en San Salvador. Pero a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que se esté pensando ya en que todo el órgano judicial va a trabajar, pero a los empleados no se les han dado las medidas. Los protocolos no incluyen dotar a los empleados de mascarillas verdaderamente funcionales, no las quirúrgicas, sino que funcionales para no contagiarse. Mientras que los magistrados sí tienen toda esa dotación de las mejores mascarillas, que incluso ahora ya vimos que hasta los sindicalistas las tienen. Entonces, ¿quién va a ver por todos los empleados en ese órgano y en todas las empresas privadas también? En lo que le está tocando al ciudadano costearse su propia protección y prevención. Lo que va a suceder es que se van a disparar los casos, vamos a colapsar el sistema hospitalario, van a comenzar a verse los muertos en las calles y en las casas y nos vamos a colapsar. Miren, tienen que entender que hay que respetar el orden, que no es innecesaria la cuarentena, que es absurdo considerar que se le puede determinar a una sola persona. Esa es la parte que me parece menos adecuada a la realidad, porque la pandemia, la misma sala reconoce que no se puede establecer planificación futura porque es incierto. Entonces, ¿cómo se le puede hacer esa limitación a la interpretación en contra totalmente de la preservación de la salud y la vida de los salvadoreños? Se está dando prioridad a otros derechos, cuando aquí evidentemente lo que está en juego es la salud y la vida de las personas. Claro que la economía lo necesitamos y urge también, pero no es a costa de la vida de las personas. Entonces, hay que entender esto de los protocolos, las estadísticas. San Salvador es el más afectado. Pienso que aquí es donde tienen que enfocarse, que cuando se refiere a la economía, en San Salvador las medidas tienen que ser todavía más severas y dar más protección a los empleados. Por otra parte, es únicamente reiterar que yo sí pienso que la resolución de la Asamblea de la Corte era necesaria, ninguna resolución está de más. Sin embargo, nos deja más vacíos que llenos de lo que estábamos viendo, y especialmente el problema más grave, que es que los diputados están utilizando el hecho de no estar reunidos como un fraude, porque no es que no estén o tengan imposibilidad de reunirse, sino es que no quieren reunirse ante las peticiones de emergencia del presidente. Y todo es porque la misma sala lo reconoce, incluso dice que no hay que malentender ningún ministro, que no pueden hacerle frente a la crisis si no se declara la emergencia. Y después, más adelante, hablan que la declaratoria de emergencia trae consigo la contratación directa del 72B de la LACAP. Eso es importante porque yo creo que no es que los ministros hayan entendido mal al presidente. Yo creo que la sala tiene muy claro que no se trata de eso. Pero sin medios económicos, que son los que la Asamblea está bloqueando, los ministros y el presidente no pueden salir a decirle a la población: miren, necesitamos camas, necesitamos medicinas, y necesitamos todo eso, y sabemos cómo tratar la pandemia y atender la emergencia, pero no tenemos los medios. Es un absurdo también tratarlo de esa manera. Hay un bloqueo claro de parte de la Asamblea de los medios económicos para tratar la pandemia hacia el Ejecutivo. Y ahora además aunamos a ello que se le limita, que si el Protección Civil tiene que decirle qué puede hacer, qué no puede hacer y quiénes lo pueden acompañar, cuando la pandemia ni siquiera sabemos cómo tratarla en el mundo entero, mucho menos en El Salvador. No le puede decir Protección Civil cómo tratar eso específicamente. Interesante. Sí, Ernesto, yo solo le haría un llamado a los diputados, y eso no se trata de revanchismo, y es que cuando hay una emergencia, lo lógico es problema de migrantes. Los diputados de la comisión hacen un viaje por toda la ruta fronteriza hasta llegar a Estados Unidos para identificar cuál es el problema de los migrantes y darle solución. Estamos en una emergencia. Yo no he visto a los diputados de las diferentes comisiones, y que hay muchos diputados doctores, Norman Quijano y una del Frente, yo no los he visto llegar a hospitales. De verdad, les haría un llamado a los diputados para que vayan a los hospitales, que vean que sí el virus existe, que vean cómo la gente se está muriendo. Cuando se aprueban leyes, ellos van al terreno muchas veces para saber cómo van a actuar. Estamos ya durante casi 3-4 meses en esta situación del coronavirus, y no hemos visto a los diputados decir: vamos a conocer
cuál es la situación del Hospital San Rafael, cuál es la situación de los diferentes hospitales. Yo sí les hago un llamado a ellos porque no los hemos visto en eso. Ya regresamos un poco para ir con el análisis concluyente. Sin duda alguna, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa el día de ayer, a raíz de no ponerse de acuerdo, perdieron desde luego uno de los 4 días que ha dado la Sala de lo Constitucional para que lleguen a un acuerdo, se firme y que desde luego esto busque darle viabilidad a este impasse. Nos vamos a la pausa y regresamos con el análisis concluyente. Gracias a usted por estar también participando. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, el tiempo se nos está terminando del programa. Lo cierto es que para este día nuevamente están las convocatorias de ambos bandos, vamos a llamarle así. Por un lado, tengo acá la convocatoria que hace la Asamblea Legislativa para reunirse esta mañana en el sector en la Asamblea Legislativa, y por otro lado tenemos el Hospital San Rafael, que es el planteamiento que está haciendo en este caso de solicitud de convocatoria el gobierno. A ver, reflexiones finales. Voy contigo, Tania. Y yo cierro con un mensaje porque no quisiera tampoco que satanicemos a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional. Todos cometemos errores, tampoco es que ellos tengan la razón absoluta, sino que simplemente son los magistrados y sus resoluciones en este momento son la autoridad y hay que cumplirlas. Y lo que yo quiero retomar es que ellos no pueden legislar por el legislativo, ni tampoco pueden conducir la pandemia por el ejecutivo. Lo que puede hacer es recordar que le corresponde a cada uno. Y el salvadoreño tiene que saber que aquí lo que está pasando es que la Corte está diciendo, y es más, yo creo que nadie cuestiona en El Salvador la eficacia de las medidas implementadas por el Ejecutivo. Son las que nos tienen con juicios bajos. Eso nadie lo ha cuestionado la forma en la que se han hecho las cosas. Entonces, lo que le tiene que quedar claro a la gente en la resolución de la sala es que quien tiene en su poder de dotar de las herramientas necesarias y correctas a la Constitución al Ejecutivo para que maneje la pandemia de una forma efectiva y darle la salud de las personas y a la vez la economía, es la Asamblea Legislativa. Ahí es donde está la llave, según así entiendo yo la resolución de la sala, para que se pueda continuar con las medidas que han sido efectivas sin violentar la Constitución. Está ahí en la Asamblea, pero ayer recibieron ya la solicitud y no se le ha dado el trámite de urgencia que la misma sala ordena que se le dé. Entonces el llamado es para que se entienda a dónde está la obligación que tiene cada uno, porque nadie está cuestionando la eficacia de las medidas del Ejecutivo. Ok, lo importante aquí es dejar en claro que la sala con esta resolución declaró inconstitucional varios decretos que ya se habían aprobado, tanto legislativo como ejecutivo, sí, ¿verdad? ¿Sí? Que dices es importantísimo porque la gente ha tomado como que el decreto 29 y no, declaró inconstitucional el régimen de excepción, luego el nuevo régimen de excepción que al final dijo que era uno mismo, todos los decretos que desarrollaron esos regímenes de excepción y después la ley de la cuarentena y todos los decretos que desarrollaron además de esa ley de la cuarentena. Entonces lo que quedó al final, cuando ya no se le dieron ni régimen de excepción, ni ley de emergencia, ni ley de cuarentena, el Ejecutivo le tocó quedarse haciendo decretos, y eso que hizo aparte y solo, sin respaldo de la Asamblea, que es quien tiene la obligación de darle, incluso para la declaratoria de emergencia, esos son los que también declaró inconstitucional la Corte. Ok, ¿cuál es el argumento que plantean algunos diputados para no ir al hospital? Dicen que los protocolos de salud, que donde menos hay que llegar es a un hospital, precisamente para evitar cualquier tipo de exposición de esa naturaleza. Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia, veíamos ahí parte de esa convocatoria que les estaba haciendo de invitación. ¿Cuál es el miedo de ir con el pueblo? Pues, ¿cuál es el miedo que tienen los diputados de ir? Dice, ¿verdad? Parte del discurso que se está manejando. Vamos a ver. Sí. Con respecto a eso, yo solo quiero retomar un tuit de uno de los asesores de la Presidencia, Conan Castro. Aquí está en la pantalla. Dice? Que dice: tenemos que ser responsables con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera.
y pone una imagen donde dice coronavirus, lugares de riesgo de contagio, y aquí aparecen los hospitales. Entonces, me parece como un poco contradictorio que ellos mismos estén llamando a irse a un hospital a reunirse cuando ellos mismos han dicho que los hospitales son de alto contagio. Pero Entonces, no es contradictorio, Isaac, porque lo contradictorio es que ellos, siendo diputados, están queriendo controlar la pandemia que deben controlar los médicos o los hospitales. Y no son los diputados los que deberían estar queriendo controlar eso. Yo solo quisiera finalizar. Solo para pero yo no estoy diciendo quienes quieran controlar o no quieren controlar. Yo solo estoy diciendo el protocolo de cuidado que se debe de tener, porque es lo que ellos mismos han estado diciendo durante toda la pandemia. Entonces hoy, vuelvo y repito, o sea, volvemos al principio. ¿Qué tipo de actitud es la que estamos viendo para poder llegar a un consenso? O sea, ¿será una situación donde ya fuimos a tu cancha una vez, ahora tienen que venir a mi cancha, yo voy a hacer local, vos vas a hacer visita? Eso no puede ser en un gobierno que quiere tomar las cosas en serio. Yo quisiera finalizar. Los diputados, si pretenden ellos regular quién vive y quién muere en este país, porque es el Ministerio de Salud, no son los diputados. Pero si la Sala de lo Constitucional y los diputados dicen que son ellos los que deciden quién vive y quién muere, pues entonces que vayan a los hospitales. Y segundo, yo he escuchado rumores de que hay algunos diputados que o por cortina de humo o en serio buscan destituir al presidente de la República, Nayib Bukele. Cuidado con eso. Y lo otro, no salgan de casa. Aunque se apruebe o no se apruebe, se discuta lo que se discuta, yo creo que también los salvadoreños tenemos que ser responsables y no salir de casa si no es necesario. Interesante, terminar, sí. Hay alguien que concentra una mayor cantidad de poder en este país, y esa es la presidencia. Y a él se le ha llamado a mantener la paz. Y se le ha recomendado. ¿Perdón? A todos los órganos, la sentencia, la resolución es clara, dice a los órganos de Estado. El mayor responsable en esto, para ser el que está liderando esto, es el presidente. Entonces yo creo que es la sala y los diputados. Llamar a la cordura. Llamar a la cordura. Especialmente. O sea, los ministros y todos los órganos responden al llamado del presidente. El tiempo, todos tenemos que poner de nuestra parte. Así es, el tiempo se me fue. Dicen que a ningún metido le va bien, dice el dicho popular. Pero si este no quiere que se reúnan allá, ni el otro allá, la sala debería decir: vengan a reunirse, aquí está ¿cómo se llama? Mi cancha neutral en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Isaac, gracias a ti, Henry, gracias también, Tania, por habernos acompañado. Extrañamos mucho a Leonor Selva este día que no nos acompañó. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.